Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy martes, el 17 de agosto. Fiscalía inicia segundo trámite de extradición del expresidente Goni Sánchez de Lozada. La Fiscalía General del Estado presentará esta semana ante el Tribunal Supremo de Justicia el segundo exhorto suplicatorio para tramitar la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada desde Estados Unidos, donde radica desde el año 2003. También anunció para octubre la contratación de un equipo de abogados en el país del norte para que siga la demanda. El fiscal general Ramiro Guerrero informó en una conferencia de prensa en la ciudad de Sucre que entre el miércoles y el jueves presentará ante la máxima instancia judicial de Bolivia el pedido para la tramitación de extradición del exmandatario, quien es el principal acusado por los hechos de violencia de octubre del año 2003 que terminaron con su dimisión y más de 67 muertos. El Tribunal Supremo de Justicia deberá tratar en sala plena la solicitud de la Fiscalía y así definir por votación su viabilización o no. Y con más noticias les contamos que un sismo de intensidad de 4.5 en la escala de Richter fue registrado en la madrugada de lunes en la región de la provincia Manco Cápac del departamento de La Paz, sin reporte de daños humanos ni materiales, informó el Observatorio San Calixto. El ingeniero Percy Aliaga, técnico del observatorio, explicó a La Razón Digital que el movimiento telúrico tuvo lugar a 52 kilómetros al noreste de la población de Copacabana, a 90 kilómetros al noreste de la población Guarina y a 150 kilómetros al noreste de la ciudad de La Paz. Casi estamos hablando del lago Titicaca, señaló. No fue recibido ningún reporte de que el sismo haya causado daños personales, solo algunos daños materiales. No se esperan réplicas, empero persiste el monitoreo en la zona. Es probable que la gente ni se haya percatado de este movimiento, afirmó. Con más información les contamos que ministra intenta frenar la huelga con 4 propuestas. No tardó nada la acción de las autoridades nacionales para intentar frenar la huelga de hambre que programaron para hoy los cívicos cruceños. La ministra de Planificación, Viviana Caro, se reunió con los cívicos ayer por la tarde después de que estos confirmaran el inicio de la medida extrema en contra de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2012. 4 fueron las propuestas de la ministra para intentar frenar la huelga, incluir al Comité Cívico y a la Unión Juvenil Cruceñista a la participación de la auditoría del censo, conteo poblacional para el año 2015, la institucionalización del Instituto Nacional de Estadística y la información concreta sobre los datos del censo antes y después de este. Los cívicos se reunieron con Caro ayer por la tarde y tras finalizado el encuentro informaron que la promesa gubernamental será debatida hoy en la reunión del directorio y entonces se tomará la decisión final de ingresar o no a la anunciada huelga de hambre encabezada por el líder cívico Fernando Castedo y el resto de su directorio. Más de Bolivia News. El presidente Evo Morales visitó el lunes a Carmelo Flores, el hombre más longevo de Bolivia, con 123 años de edad en su comunidad Frasquía, en el municipio de Guarizata, del departamento de La Paz, y comprometió ayuda para mejorar sus condiciones de vida. El mandatario indígena estrechó la mano al anciano y de inmediato este expresó sus quejas en aymara. Estoy enfermo, le dijo, y agregó, ahora quisiera que me lo compren terreno en La Paz. El jefe de Estado, en contacto con los periodistas, manifestó que recomendó a los familiares de don Carmelo cuidar su alimentación y consideró que llevarlo a vivir a la ciudad sería hacerle daño. Flores se postula para ser el hombre más longevo del mundo, título que hasta ayer lo ostentaba el español Zulesiano Sánchez, de 112 años de edad, pues falleció en Estados Unidos. El libro Guinness de los récords aún no reconoció a Flores, pero el presidente manifestó que este trámite está en curso y seguramente pronto van a tener una buena noticia.
Y con más noticias les contamos que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó anoche el decreto presidencial del indulto y amnistía para privados de libertad sin ninguna modificación, pese a que los presos exigen ejercer cambios en la normativa con el objeto de que beneficie a más internos con el perdón. Cerca de la medianoche, los senadores y diputados aprobaron el decreto que el presidente Evo Morales promulgó el 11 de septiembre, luego de que el 23 de agosto se registrara una pelea entre reos de Palmasola por tener el poder y en la que fallecieron 35 personas. Con la decisión de la Asamblea, con más de 2/3 de apoyo, la norma entra en vigencia desde hoy. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, detalló durante la interpelación que precedió la sesión de aprobación que hay 14.771 privados de libertad en el país, de los que el 83,3% está con detención preventiva y el 16,7% tiene condena. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.12. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. Los futbolistas bolivianos Yasmani Campos y Edivaldo Rojas sorprendieron el fin de semana y se destacaron en Qatar y Tailandia. Yasmani Campos en Qatar y Edivaldo en Tailandia, respectivamente. Yasmani Campos anotó un gol de tiro libre penal para el Muater SC de Qatar. Este jugador empezó su carrera futbolística en una edad temprana en la Academia Tawichi Aguilera. La Liga de Qatar es muy competitiva y junto con la Liga de Japón y Corea son los torneos más exigentes y competentes de la Liga Asiática. Por su parte, en Tailandia, Edivaldo Rojas también es otro jugador que se destaca y este fin de semana marcó su 5º gol para su equipo en Mautau United. Edivaldo Rojas Hermosa es nacido en Cuiabá, estado de Mato Grosso, Brasil. Es futbolista brasileño de madre boliviana, juega delantero y Rojas fue elegido como la figura del partido tras anotar uno de los 2 tantos a favor de su equipo en la pasada fecha de la liga en Tailandia, donde ya se jugaron 26 fechas. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.